acá. Espero que esté pasando la esa, por favor me dicen, porque si no luego ni me contestan, parece que estoy solito. Vamos a ver el patrimonio de los problemas socioambientales, pero les quiero recordar que esta parte ya la vimos, o sea, ya saben ustedes la diferencia entre bien cultural y patrimonio cultural. ¿Por qué les digo esto? Porque ya van a tener que seleccionar un objeto de estudio para hacer el trabajo final. Entonces, o seleccionan un bien cultural o seleccionan uno de los ejemplos representativos que sea parte del patrimonio cultural. Ustedes son los que lo van a decidir, pero ya saben la diferencia entre uno y otro. Entonces es muy importante, todo lo que hemos visto a lo largo del curso, ustedes lo van a tener que aplicar. Y el primer concepto que aplican dentro del trabajo es esto. La selección de mi objeto de estudio es un bien cultural, ¿por qué? O es patrimonio cultural, ¿por qué? Entonces es importante que vean esto. Ya vimos que el patrimonio cultural no depende del objeto de estudio. O sea, puede ser una cosa muy sencillita como la casa de junto, o puede ser una magna obra como la de Bellas Artes. O sea, ambas... Dios, espérenme tantito porque alguien quiere ingresar y eso nos genera muchos problemas. Bueno. 7:17. Estamos acá. Entonces, comentaba yo que lo que van a tener que hacer es, de alguna manera, identificar las cualidades del edificio que ustedes elijan. Ustedes lo van a elegir, entonces ustedes deben de valorarlo, pero acuérdense que vimos la cuestión de los valores que tiene que ver con el valor de uso, que tiene que ver con su historia, que tiene que ver con su estilo, que tiene que ver con los materiales y técnicas constructivas. No nada más porque esté en el catálogo de monumentos, ya con eso se valora. No, eso lo que hace es simplemente registrarlo en un gran inventario que dice que es un monumento histórico, pero aquí estamos hablando de otro concepto que ya vimos en clase, que es monumento histórico. Entonces, ustedes van a tener que primero identificar sus cualidades o valores, después incluir la ficha del catálogo de monumentos, que ya lo vimos, que ya les di hasta la página, donde lo pueden sacar, para que una cosa es si es bien cultural o patrimonio cultural y otra cosa si está registrado en el catálogo de monumentos, que es el único que lo administra, es el INAH. Entonces, ¿qué van a hacer en su trabajo? Determinar las cualidades del objeto de estudio que ustedes eligieron, ¿sí? Ya vimos esto, que hay organismos nacionales e internacionales que nos ayudan a la protección del patrimonio. ¿Y esto tiene que ver con qué? Pues con estos organismos, y ya vimos dos de las cartas más importantes que de alguna manera nos ayudan a conservar. Esto también lo van a tener que poner ustedes, porque pues tienen que decir sobre la base de qué debo de conservar mi objeto de estudio. ¿A partir de qué? O sea, de una recomendación que da la UNESCO, de ICOMOS, o definitivamente solamente me concentro en lo que me aporta el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes, si es una obra de 1911 para acá, o sea, para la mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran. Hasta ahí hemos visto. Entonces, todo esto lo van a tener que aplicar en su trabajo. Ya después les voy a explicar exactamente por qué. Pero ahorita lo que tenemos que ver es el patrimonio y los problemas socioambientales, que ahí es donde sus conocimientos de materiales y de sistemas constructivos, que
seguramente han visto en otras materias, aquí los tenemos que poner en la práctica, ¿no? Y bueno, antes de ver estos problemas sociales o socioambientales, debemos de reconocer que hay agentes o factores que dañan nuestros edificios. Pero los edificios construidos en el siglo XX ya llevan otro tipo de materiales más resistentes a la intemperie y tienen menos años de edad. Entonces, de alguna manera, se supone que se debería de garantizar que duren más tiempo. Sin embargo, los edificios más antiguos, pues algunos tienen 300, 400 y 500 años, acá en nuestro país. En otros lados, pues tienen más, ¿no? Y esto hace que los inmuebles sean más propensos a sufrir daños. Y dentro de los factores que me dañan mis edificios, tenemos factores físicos. Y cuando hablamos de físicos, pues estamos hablando de lo que aparece ahí en la lista. Temperatura. Los cambios de temperatura, jóvenes, en nuestros materiales los dilata. Si hace frío se contraen, si hace calor se expanden, y entonces en este dilatarse de los materiales, pues van generando fisuras. Las fisuras con el tiempo se vuelven grietas, y cuando viene otro problema físico como es un sismo, pues entonces imagínense, es como si ustedes tuvieran una herida y todavía llega un colapso en su piel. Entonces, bueno, pues se amplía el daño, ¿no? Entonces tenemos que la temperatura es un problema. La electricidad, principalmente los rayos, o sea, el año pasado le cayó un rayo a la cruz de la iglesia de los Remedios en Cholula, que la acababan de restaurar, ¿no? Entonces esto no sabemos cuándo va a ocurrir ni cómo va a ocurrir, sin embargo ocurren y nos causan problemas, ¿no? Los huracanes, los terremotos, las tormentas, los ciclones, todos estos le causan problemas a los edificios. Algunos más, otros menos. Luego dicen que los sismos pues causan daños como el que se ve ahí arriba, ¿no? Sin embargo, también depende de cómo se construyó la obra. Y ese es el problema que tenemos nosotros y ustedes como futuros arquitectos. Ese es el problema que van a tener. Ustedes van a trabajar en una obra que ustedes no hicieron, que no saben cómo se construyó, pero que sí conocen de materiales. Entonces necesitamos ser muy prácticos y hacer un muy buen diagnóstico del edificio para que entonces veamos cómo vamos a resolver esto. Y Profe, ¿sí? Perdón que le interrumpa, es que creo que se congeló su pantalla y pues no, bueno, yo no estoy viendo si está pasando la diapositiva. No me digas eso. Déjame ver qué pasa. Sí, profe. Bueno, espérenme tantito, por favor. Bueno, yo quería que la viera más grande, pero si no, entonces, ay. ¿Ahí la ven? Sí, profe, ya se ve. Esa parte ya la vimos, ya entendieron de qué se trata, ¿verdad? ¿Esa ya pasó? Ya también la vimos la pasada. Perfecto. ¿Esta también? Sí. Y estamos en esta. Sí, profe. ¿Sí? Sí, ahí nos quedamos. Bueno, entonces vean que este es uno de los problemas que ustedes van a tener que identificar. O sea, ¿por qué es importante que sepan quién que le causó daño? Pues para ver hasta dónde ese daño puede volverse a presentar o en qué condiciones se va a volver a presentar. Entonces, bueno, vean estas imágenes, en una son los huracanes que nos causan muchos problemas, en el otro, del lado derecho, en la parte superior,
Tlacotalpan, cuando subió el río y inundó las calles. Acuérdense que Tlacotalpan es una de las 10 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Entonces vean, en el caso de Egipto, estas corrientes de arena que llegan, la arena es un abrasivo. O sea, si yo quiero desgastar una piedra, pues es con la misma arena. Entonces, por eso se van desintegrando las formas y figuras de muchos de los templos allá en Egipto. En el otro vemos que cayó una nevada en los inmuebles y esto le causa problemas a los materiales. Los materiales empiezan a trabajar, pero empiezan a trabajar no para lo que nosotros como arquitectos y arquitectas lo utilizamos, que es para bajar cargas, para llegar al subsuelo, para confinar el espacio. No, aquí empiezan a trabajar de otra manera por este impacto que está teniendo con este agente que puede ser muy diverso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en esta época del año, vemos que en la mañana hace frío, al mediodía ya hace mucho calor y en la noche baja la temperatura. Bueno, pues esos cambios de temperatura y que además nosotros los percibimos porque nos tapamos, nos destapamos, nos volvemos a tapar, pues lo mismo le pasa a los edificios, nada más que ellos ni se tapan ni se destapan. Lo único que estamos viendo es que empiezan a reaccionar y en esa reacción pues empiezan a tener problemas de disgregación en material, de fisuras, de grietas, de pérdidas de adherencia del material. ¿Por qué? El tiempo y estos condicionantes. Entonces, ustedes lo que deben de saber es que tenemos agentes físicos que no los dañan, pero también tenemos químicos. O sea, la contaminación es uno de ellos. Ustedes, donde pasen varios vehículos, vean cómo hay una capita de hollín que se le va haciendo a las pues a todas las superficies, ¿no? No importa la que sea, todas las superficies están teniendo este tipo de problemas, ¿no? Y si consideramos que la mayoría de nuestros materiales son porosos, porque los que utilizamos nosotros en construcción, vean el ladrillo, vean el block, vean la piedra, vean la madera, o sea, son porosos. Si yo tapo ese poro, ¿con qué? Con estos problemas químicos, o sea, con esta contaminación, pues lo único que le voy a ocasionar es problemas al interior de la materia que van a empezar a reaccionar y entonces igual empiezo a disgregarse, ¿no? El mayor problema que tenemos, acuérdense, son los grafitis, ¿no? Estas expresiones que sabrá Dios qué quieren decir, pero que hacen mucho daño y que al ser un solvente químico penetra en el poro y nos cuesta mucho trabajo quitarlos, ¿no? Entonces, este es otro problema, ¿no? Si bien el aerosol solito no se va a poner ahí, siempre hay un agente humano, pero al final de cuentas el que me está causando problemas, pues es el agente químico, ¿no? Sí. Entonces, pues yo espero que estén viendo esta fotografía donde está todo grafiteado el ambulatorio de un convento. Entonces, bueno, pues no se ve nada agradable, ¿no? Esos son los problemas que ustedes van a tener que identificar. El otro es el problema humano, ¿sí? Vean, pues las guerras, ahorita lo que estamos viendo y oyendo sobre Rusia y este otro país donde pues ya vimos que se está perdiendo parte del patrimonio y ahorita hay un SOS de las autoridades de la UNESCO para que aquellos acervos culturales sean protegidos y resguardados en los bancos alemanes o en los bancos de Bélgica, que son los que normalmente apoyan el traslado de piezas de museos para garantizar su seguridad. Bueno, pues vemos que los seres humanos somos destructores. Entonces, a veces abandonamos las construcciones, a veces las demolemos, a veces no las robamos. Y bueno, los incendios, ¿no? Tuvimos hace algunos meses, el año pasado, de una capilla en Morelia, en Michoacán, que era única, y la consumió el
fue consumida por un incendio, ¿no? Y bueno, ustedes vieron en las noticias lo que pasó en Notre Dame, que también fue por un incendio, un agente humano que estaba ahí y provocó este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también los seres humanos somos destructores y tenemos que identificar quién nos está causando el problema para tratar de eliminarlo. No vamos a matar a toda la gente, pero bueno, vamos a tratar de resguardar nuestros edificios y educar a la gente para que no ande haciendo cosas malas. Vean, esta era la capilla que se tenía, que era única, y quedó como del lado derecho. Espero que haya pasado la foto. Contésteme a alguien. Sí, pero pues Gracias. Bueno, otro problema son los de carácter biológico, y esto es necesario que lo conozcan porque pues tenemos tres tipos, ¿no? Los organismos superiores, que eso los identifican ustedes rápidamente porque tenemos a los vegetales, a los animales, ¿no? Como roedores, palomas, murciélagos, etcétera, que nos causan problemas a los edificios, principalmente las heces de las palomas y de los murciélagos, ¿no? Porque además el murciélago, a pesar de que es un animal que come solamente, es vegetariano, pero de todos modos su aspecto no es muy agradable, y el problema tanto de la paloma como del murciélago son sus heces, que combinado con un problema físico como es la humedad, o sea, la lluvia, me genera ácido. Entonces, eso es lo que debemos de evitar. Ahora, ¿cómo? Bueno, pues eso es lo que hay que ver cómo le vamos a hacer. Pero también tenemos organismos inferiores que pareciera que no nos hacen daño, pero sí, la polilla, las hormigas, las abejas. La polilla ya sabemos que a la madera, ¿no? Porque hay una serie de animalitos que se comen la madera, vive de comerse la madera, y ahí mismo se reproducen, y entonces, bueno, van haciendo oquedades en la madera, y si esto es una viga, cuando yo tengo una oquedad y hay un movimiento, pues simplemente ya no tiene la resistencia necesaria, ¿no? Las hormigas, principalmente en el adobe, acuérdense que son animales que buscan lugares calientes y entonces empiezan a mover los materiales, y si no, pues si recuerdan algunos de ustedes en la Facultad de Arquitectura, estos montículos que luego de repente encontramos, pues eso lo hacen las hormigas, andan moviendo la tierra por un lado y por el otro, ¿no? Entonces, estos también nos causan problemas, porque cuando el material se empieza a disgregar, ellos lo empiezan a mover. Y los microorganismos, que son los más peligrosos, ¿por qué? Porque se adhieren a los materiales, pero además de adherirse a los materiales, cuando el material tiene cal dentro de su composición, de eso comen. Entonces se van haciendo estas manchas negras, verdes o blancas, hongos si son blancas, líquenes y musgos si son verdes, y algas si son negras. Y entonces sí es un problema mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo las quiero quitar, me traigo el material. Entonces, eso es lo que vamos a ir a ver en la visita al centro histórico, ¿no? Para que identifiquen cuándo es una cosa, cuándo es la otra. Plantas, pues ya vieron que si ustedes recorren el centro o en donde ustedes vivan, seguramente tenemos en cornisas y demás, estas plantas. Y el problema de la planta es que del tamaño que esté la planta exhibida, o la que ustedes vean, es el tamaño de la raíz. Entonces, si yo tengo 20 centímetros de la plantita, tengo 20 centímetros de raíz. ¿Y por dónde se va la raíz? Por las juntas. ¿Y qué es una junta? Pues es la parte consistente en la que se asienta mi material. Entonces, si ahí está una raíz, quiere decir que la junta ya la perdí, y entonces el material ya no está asentado sobre nada. Viene un sismo o viene la vibración de un carro, y entonces pues lo que se está produciendo va a ser un deterioro que me va a causar problemas mayores a través de una fisura, una grieta, una fractura o un colapso. Entonces, debemos de tener
mucho cuidado con esto. Bueno, les decía yo que estos 3 animalitos nos causan muchísimos problemas, pero principalmente el guano de los animales, o sea, el excremento de estos animales, ¿no? Bueno, vean las plantas, o sea, yo puedo empezar con una plantita y la plantita se humedece y va ensanchando su estructura y entonces empieza a abrir los materiales hasta que me genera de una fisura pasa una grieta y de una grieta pasa una fractura como lo que se ve en la parte superior. Vean hasta dónde pueden llegar los materiales. Claro, esto significa que hay problemas de mantenimiento, ¿no? También, porque no tenemos en este país una cultura de mantenimiento, no subimos a barrer nuestras azoteas, no pintamos continuamente, no hacemos una limpieza, y entonces pues esto nos empieza a generar. ¿Y qué problemas nos empieza a generar? Bueno, 2 tipos de problemas. Uno se llama alteración, y la alteración es la afectación que sufre el bien inmueble o el patrimonio, como ustedes quieran, en una de sus cualidades, la que ustedes quieran. O sea, yo puedo, es una alteración que el inmueble va a tener. No es un deterioro, es una alteración. O sea, cuando yo veo una alteración, por ejemplo, cuando me ponen las antenas, estas en las fachadas, pues es una alteración. No me está causando mayor problema más que me está alterando la fisonomía de mi edificio. Entonces no es lo mismo alteración que deterioro. El deterioro se da en la materia, en los materiales. Por eso lo primero que vamos a hacer va a ser identificar los materiales, luego el deterioro, qué agente me lo produce y luego me tienen que hacer la solución. Vean, esta es una adecuación de un espacio que al final de cuentas termina siendo una alteración porque así no estaba. ¿Que es reversible? Sí. Pero bueno, al final de cuentas, pues, la idea es que entiendan ustedes que no es lo mismo alteración que deterioro. El deterioro se produce en el material y este es el que ustedes van a tener que resolver porque van a identificar 15 deterioros diferentes en su objeto de estudio, el que ustedes elijan, y lo van a tener que resolver. Y estos agentes pueden ser físicos, químicos, biológicos y humanos. Eso es lo que van a tener ustedes que identificar. Entonces, sí es muy importante, yo les voy a pasar esto y les paso una tablita para que la tengan a la mano y que con eso puedan estar identificando si es una alteración y si es un deterioro. Si es un deterioro, ¿qué agente me lo produce? Físico, químico, biológico, humano. Es lo primeritito que van a tener que identificar. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, eso espero. Entonces, bueno, si no, a ver, voy a empezar a preguntar. Robles Hernández María Fernanda. ¿Qué sería un agente, qué sería un deterioro o una alteración y es físico, químico, biológico o humano? No, sí estoy, profe. Creo que es creo que es físico, porque, bueno, imagino que se creó Mo. Ah, no, perdón, biológico. Ajá. Que sí es Mo, ¿verdad, profe? Sí. Sí, es biológico. Eso es lo que tienen que hacer, o sea, ver perfectamente bien de qué se trata y decirme qué tipo de deterioro es, pero sí, espérame, déjame anotarte. Sí, entonces para que, o sea, lo que van a tener que aplicar
es que me digan si es una alteración o es un deterioro y si, ¿cómo se llama? Y qué agente lo está produciendo para que puedan dar la solución. Muchas gracias, María Fernanda. Dime un número, por favor, del 1 al, al 32. Es 17. Uh-huh. Menor Alvarado Rossi. Híjole, esta niña creo que tiene problemas siempre con su S. Sí, estoy profesora. Bueno, creo que hoy no tengo problemas con mi internet. Bueno. ¿Esto qué sería? ¿Qué agente me lo produce? ¿Un deterioro físico por la humedad? Un deterioro físico por la humedad, sí, así es. Gracias. Un número. 25. Romero San Andrea. ¿Estás? Sí, profesora. Aquí tenemos dos, escoge uno y me dices cuál. El de la izquierda sería socioambiental, social, y sería una alteración. Estás hablando del graffiti, ¿no? Sí. No, me tienes que decir qué agente le está produciendo. Socioambiental son todos, es la suma de todos. Sí, un socioambiental, humano. Pero con un producto químico. Químico, eso es lo que tienes que decir, porque así tienen que responder. Otro número. 19. Fátima. Sí, aquí. Pues no sería igual como por humedad, pero siento que también, no sé, pudiera tener de otro, pero no sé, o sea, físico. Sí, es un deterioro de carácter físico. O sea, chicos, lo que vamos a tener, gracias, lo que vamos a tener que hacer, o sea, lo primero que tienen que hacer ustedes es evaluar en dónde está el daño. O sea, yo veo que esto es una estatua y que el mayor problema lo tiene en la parte superior. Entonces, si esto está en un jardín como en el Zócalo, pues, y yo sé que ahí hay palomas, pues entonces lo que yo estoy viendo ahí es la combinación de las heces de las palomas con el agua y me empieza a generar este tipo de problemas. Si esto estuviera en otro ambiente, o sea, lo primero que tenemos que hacer es ver en dónde está esto, en dónde está el problema, para que entonces lo identifiquemos, porque si no, quiere decir que para que esto esté así, y si no hay palomas, entonces el material con el que se hizo es tan pobre que empieza a tener este problema por cuestiones de intemperismo, que es el agua, el sol, el viento y toda esta combinación es lo que me está generando esto. Pero como ya está verde, significa que hay un problema de humedad muy alto, porque estos son animalitos vivos que necesitan de dos cosas, el sol y el agua. Entonces, eso es lo que tienen que ver. En este caso en particular que vemos que esto está en la parte superior, porque esta es la parte superior de un edificio, entonces yo tengo que ver ahí qué es lo que está pasando, de dónde viene la humedad. La humedad solamente viene por capilaridad cuando es en la parte inferior y por filtración en la parte superior. Entonces, ya para que se esté desprendiendo el aplanado y estoy perdiendo las juntas, significa que hay un problema de humedad en la azotea. Y considerando que normalmente las pendientes las mandamos a las orillas, bueno, pues entonces empieza a escurrir el agua y vean lo que está sucediendo. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que resolver, porque si los contratan para hacer esto, pues lo que van a tener que trabajar va a ser la losa y van a resolver este problema, porque si nada más
quitan el aplanado y lo vuelven a colocar y no ven de dónde viene la fuente de humedad, pues entonces al ratito van a seguir teniendo el mismo problema. Lo único que hacen es retardarlo. Y aquí sucede lo mismo, o sea, bueno, uno es un busto, ahí hay un graffiti, ya saben que aquí la gente cuando no sabe hablar y no llega a algún acuerdo, entonces les quita con las cosas que no pueden decir absolutamente nada y lo grafitean, ¿no? Pero aquí hay un agente humano, pero también un agente químico que le está produciendo esto. El otro es un balaustre que es parte de un asiento. Entonces quiere decir que está en un nivel casi de piso. Entonces aquí yo estoy teniendo un problema y se ve ahí una planta, estoy teniendo un problema de humedad y humedad por capilaridad. O sea, del subsuelo está subiendo, el material ha tenido mucha exposición y entonces, bueno, estoy perdiendo ya la adherencia de los materiales. Si yo pierdo mi capa de aplanado, que es por eso les dicen a ustedes que se debe de aplanar las cosas, entonces se va a ir hacia ya el material interior y entonces se empieza a disgregar. Entonces, pudiendo haber vuelto a aplanar, bueno, pues al ratito voy a tener que quitar el aplanado, consolidar primero mi pieza y luego volverlo a hacer. Entonces, sí es muy importante que vean de dónde viene esto, cómo viene esto y en qué condiciones. Yo les voy a mandar como ejercicio de aplicación de estos 3 casos para que ustedes lo resuelvan. Es aleatorio, a algunos les va a tocar uno, a otros les va a tocar otro, para que vean ustedes y la siguiente clase la van a tener que exponer. Eso es lo que vamos a ver, que entiendan que vamos a entrar a la parte de deterioros, pero para hablar de deterioros necesito conocer de materiales, porque los materiales se trabajan de manera diferente. No es lo mismo trabajar el concreto que trabajar el cemento, que trabajar la cal, que trabajar la madera, que trabajar las piezas estas de hierro, ventanas. O sea, cada uno se trabaja de manera diferente. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas clases. Hasta dentro de 3 semanas iríamos al centro, los que hacer lo de la visita. Los que no vayan a hacer la visita, les voy a dejar un ejercicio que también tienen que hacer y que tienen que identificar ahí donde estén. Entonces, que todos van a tener que reportar absolutamente algo. Si no tienen preguntas aquí, me interesa ya que sepan cómo va a ser el trabajo final. Porque lo tienen que empezar a elaborar, considerando que ya empezamos marzo, que nada más tenemos 4 clases en marzo y 3 en abril. En 7 clases ya terminó el curso. Entonces, en 7 clases tienen que empezar a trabajar esto. Y vean, lo que debe de tener su trabajo, a pesar, o sea, además de que eso ya lo deben de saber, pero bueno, debe de tener la carátula con el logo de la UAP, su nombre, matrícula, mi nombre más abajo, primero está su nombre, ¿sí? La introducción, que debe ser una cuartilla, y una cuartilla es una hoja tamaño carta, o sea, no quiero que me pongan 3 renglones, les estoy pidiendo una cuartilla, y una cuartilla es una hoja tamaño carta, de introducción. ¿Cómo voy a hacer mi introducción? Bueno, pues la introducción tiene que ver cuál es el ejemplo que yo elegí, por qué elegí ese ejemplo y dónde está ubicado y qué es lo que voy a hacer con ese ejemplo. Eso es lo que tienen que escribir. Maestra, una duda. Dime. La introducción no puede pasar de una cuartilla, o no podemos, por ejemplo, hacer una cuartilla y un trocito en caso de que no nos entre el texto. ¿O es estrictamente una cuartilla nada más? No, si les da más, pero mínimo debe ser una cuartilla. Lo que pasa es que a veces me ponen 3 renglones. Entonces, ok, entiendo. Yo sé que son muy concisos, pero no, debe ser mínimo una cuartilla. Le voy a cambiar y le voy a poner mínimo una cuartilla. Ustedes van a seleccionar un objeto de estudio, el que ustedes quieran, pero va a ser un bien o un patrimonio, bien cultural o patrimonio cultural. Ustedes lo eligen.
y me lo tienen que ubicar, y la ubicación es un plano. Y me tienen que comentar cuál es el uso actual del inmueble, porque a veces el uso que se le da al edificio no es el correcto y ese le está causando problemas, ¿sí? Tienen que buscar antecedentes históricos del inmueble. A veces no encuentran absolutamente nada. Los que estén aquí en la ciudad de Puebla, pues búsquense, vayan a la esquina de cada calle y en cada calle hay el nombre antiguo de la calle. Y entonces con eso pues ya empiezan a conocer un poco más de la historia de la zona y del edificio y a lo mejor ahí lo mencionan. Pero si no, por eso me interesan sus clases de historia de la arquitectura, porque quedamos que a partir de su estilo, pues yo ya sé de qué siglo son. Y entonces empiezo a hablar de qué pasaba en la ciudad de Puebla, si es un estilo barroco, qué estaba pasando en el siglo XVIII en la ciudad de Puebla, que generó este tipo de ejemplos como el que yo tengo. Pero mínimo deben de consultar 3 libros. Yo ya les subí nuevamente los textos, yo vi que ya se abrieran, pedí a otra persona que los abriera, me dijo que no había ningún problema, ahí tienen el de las calles de Puebla, y hay muchísimos más. Entonces, por eso es importante que me indiquen qué objeto de estudio van a tener para que así se les pueda recomendar los textos que pueden utilizar para el desarrollo del trabajo. Y por eso lo estoy pidiendo desde ahorita, para que tengamos así, en cada clase yo avanzo con lo de los deterioros, pero además los asesoro. Y entonces garantizar que el trabajo pues cumpla con todo, saquen 10 y tengan 5 puntos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ya conocieran esto desde este momento. Luego tienen que describir su importancia como patrimonio cultural y aquí es donde tienen que ver la cuestión de sus cualidades, las cualidades del edificio, los valores de uso, de materiales, de historia, de lo que ustedes quieran. Aquí es donde lo van a tener que hacer y además los que tengan un monumento histórico, pues van a incluir la ficha del catálogo de monumentos, que ya les di la página, pero también les subí otro catálogo, el primer catálogo que hubo en Puebla, los que están aquí en Puebla, que es de 1980, donde vienen las direcciones de los inmuebles y de qué siglos son. Entonces, material, yo ya les aporté. Ahora, ustedes, dependiendo de lo que elijan, principalmente los que no son de acá, pues entonces ya me van diciendo y ya vemos de qué manera les podemos apoyar. Acuérdense, Tlaxcala tiene su catálogo de monumentos, no hay ningún problema. Atlisco tiene su delimitación de zona de monumentos y tiene también un catálogo de monumentos. Cholula ni se diga. Entonces, bueno, a lo mejor algunos otros de ustedes están en otro lado, pero eso es lo que van a tener que hacer. Y esa descripción que hagan de la importancia de sus cualidades, de la ficha y demás, dice mínimo 2 cuartillas. Entonces, nuevamente, si le salen 3, 4, no pasa nada. Pero si me entregan una, entonces ahí les empiezo a bajar calificación. Entonces, vean que relativamente el trabajo final es sencillo en la medida que lo vayan organizando desde ahorita, con la estructura que se les está pidiendo, para que puedan de alguna manera aplicar todo lo que vamos a todo lo que vimos en el curso. Dice que deben de hacer la descripción arquitectónica y acompañar con fotografía mínimo una cuartilla. Esto lo vamos a hacer la próxima clase, porque cada edificio que se elija lo tienen que describir. Entonces yo tengo que decir que es un edificio de 2 niveles o de un nivel, que tiene cuántos vanos, que si predomina el macizo sobre el vano, que normalmente es el tipo de construcción que tenemos del siglo XVI al XIX, porque el sistema constructivo es el peso propio del material, entonces generalmente es eso. ¿De qué estilo es? Si tiene balcones, cuántos balcones, si tiene herrería, si tiene cornisas. O sea, aquí la idea es que ustedes describan a partir de lo que han visto en la materia de historia. Luego vamos a ver el levantamiento de materiales, eso también lo vamos a hacer aquí, que nos digan los materiales, cuáles son, o sea,
porque me ponen cantera. Cantera es el lugar de donde se saca la piedra, ¿eh? Entonces yo tengo que poner piedra de cantera, pero ¿de qué color? Gris. O sea, acuérdense que cada material tiene ciertas cualidades, ¿no? Entonces tienen que identificar los materiales que tiene el inmueble que ustedes eligieron. O sea, si hay piezas de madera en las ventanas, si en la puerta, si es herrería, si tienen cornisas de tabique, si tienen cornisas de argamasa. La argamasa nada más es cal y arena, o sea, luego me ponen que es yeso. El yeso no puede estar a la intemperie porque se deshace como el Alka-Seltzer. Entonces, sus conocimientos de materiales es lo que yo necesito que apliquen en el ejercicio. Y luego van a tener que identificar 15 deterioros diferentes. Les repito, puede ser, por ejemplo, graffiti, pero si está en 3 materiales diferentes, porque no es lo mismo tratar el graffiti en madera que tratarlo en el aplanado, que tratarlo en la piedra de cantera. Entonces ahí son 3 deterioros. Aunque es graffiti, pero son 3 materiales diferentes. Pero si me ponen el aplanado de planta baja y el aplanado de planta alta, pues es el mismo. Entonces, deben forzosamente hacer esto. Esta parte ya la van a tener desde ahorita, de lo que debe de contener el trabajo. Y lo vamos a ir viendo en la clase con más particularidad cada uno de los puntos. Pero lo estoy explicando para que después no me salgan con que, bueno, yo esta parte no la entendí. Y vean, estamos a 2 de marzo. O sea, desde el 2 de marzo ya saben ustedes que van a tener que entregar un trabajo final que debe tener este contenido, que en cada uno de los puntos deben de desarrollar qué, cómo, cuántas cuartillas y cuántos deterioros van a tener que resolver. Y ya después nos vamos a concentrar en la solución de los deterioros que cada uno de ustedes tiene. Para eso, pues necesito buenas fotografías, chicos. O sea, si tienen una cámara mejor, pero si no, bueno, la mejor fotografía, porque luego las toman en la noche y quieren que adivine yo qué deterioro es. Entonces, bueno, buenas fotografías que les permita a ustedes hacer la descripción del deterioro, del agente, del daño que le está haciendo al material y luego la solución. Eso, en eso consiste el trabajo, en la solución de los deterioros. Eso lo vamos a ver aquí en clase. Las especificaciones, ya se les va a subir las especificaciones en un documento en PDF y un comentario personal sobre la importancia de atender el edificio que ustedes eligieron o el inmueble que ustedes eligieron. Y lo más importante es también la bibliografía que utilicen con el uso del sistema APA, que significa que debe estar en orden alfabético y las condiciones que deben de tener. Esto del sistema APA se lo deberían de aprender porque, chicos, las tesis de la universidad están con este sistema para ser valoradas por biblioteca. Entonces, vean, son 8 puntos muy completos. No hay nada que no hayamos visto en clase, ¿eh? Todo lo que les acabo de mencionar, todo lo hemos estado viendo. La valoración, la definición, lo de el catálogo, las leyes, la cuestión de la protección, todo lo estamos viendo en clase. Entonces, no hay nada que no se les haya enseñado y qué es lo que vamos a estar viendo. ¿Preguntas? ¿No tiene ninguna pregunta? Profesora, No. yo sí. Sí. Bueno, creo que ahorita ya tal vez me ayudó un poco. Yo tenía pensado, yo vivo aquí en la Ciudad de México, pero no sé si era pertinente usar como el Museo de las Intervenciones o más bien escoger un edificio un poquito más dañado. Está dañado, pero no creo que tanto como para poder hacer tanta descripción como comenta. Bueno, estaba pensando ahorita ese, por ejemplo. Pablo, si no tienes
los 15, si tienes los 15 deterioros, el ejemplo es, puede ser cualquiera. Lo más importante es que hagas el recorrido, que saques tus fotos y que veas que efectivamente hay 15 deterioros diferentes. Y si es eso, no hay ningún problema. Pero si no los tienes, no, y además si estás en la Ciudad de México, lo que sobran en las calles estas del centro de Uruguay, Son deterioros. Son deterioros, entonces ahí con uno tienes más, no 15, tienes más de 15. Entonces, Pablo, yo te sugeriría, si ese edificio te agrada para conocerlo, estudiarlo, entenderlo y ver sus deterioros, porque además acuérdate que en la Ciudad de México el mayor problema que tenemos es la contaminación atmosférica combinada con el agua, pues ahí se vuelve un cóctel ahí de deterioros muy fuertes. Pero identifica los 15. Si los tienes, a mí nada más me dices que cuáles son los deterioros que identificaste, y entonces ya vemos en la siguiente clase lo que se les va a dar a ustedes es oportunidad de que presenten una foto y digan, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo anoto que ya tienen los 15 y el que sigue y el que sigue. Los que no presenten, bueno, pues con la pena, yo sigo con los que sí avancen, ¿no? Entonces, yo es lo que te sugeriría, Pablo. Ok, perfecto. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Nadie. Bueno. Entonces, tarea, se les va a subir en este momento unos ejemplos de deterioro para que identifiquen si es primero si es una alteración y un deterioro, y luego qué tipo de agente le causa el daño al edificio. Todos los, va a ser aleatorio, entonces unos van a tener una cosa y otros otro, y la siguiente clase lo van a tener que estar, exponiendo, ¿sí? Y les pido que ya empiecen a identificar su objeto de estudio para que ya puedan ir teniendo asesorías, porque la asesoría depende de ustedes, de que ya tengan su objeto de estudio. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir viendo la cuestión de los factores de deterioro, pero primero los voy a poner a hacer un ejercicio sobre los materiales para ver cómo los identifican, o sea, ver qué tanto saben de materiales, porque acuérdense que el deterioro es sobre el material. Entonces, si no saben la diferencia entre un azulejo de estos del baño y la talavera, bueno, pues entonces al ratito nos van a estar poniendo azulejo en las cúpulas en lugar de ponernos talavera, ¿no? Cuando tiene otro diseño, otra textura, otros colores y otra resistencia, ¿no? Entonces sí es importante que sepan identificar sus materiales, que eso es lo que vamos a ver la siguiente clase, y bueno, ya les indicaré en dónde nos vamos a ver para hacer la visita al centro histórico. Pues si no hay ninguna pregunta más, voy a pasar lista. Alfredo Analco. No. Vadillo. Presente, buenos días. Benítez. Presente, Benítez. Carlos Quirós. Buenos días. Castro Climaco. Presente, profesora. Buenos días. Hola. Castro Juárez. Presente, profesora. Hola. La semana pasada no estuviste, ¿eh? No, profe, es que no tenía. Luego me reclamas de tus asistencias, pero tú eres el que estás faltando. Contreras Camarillo. Buenos días, ¿me escucho? Sí. Cuevas Jiménez. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. De Jesús Huerta. Presente, buenos días. Hola. Enrique Centeno. Presente, profe, buen día. Hola. Flores Jiménez. Gómez Aguado. Presente, profesora. Hola. González Aponte. Presente, buenos días. Hola. González Sánchez. No.
Mora Sánchez. Presente, Mora Sánchez. Buenos días. Buenos días. Pacheco Arias. Presente, profesora. Buenos días. Hola. Palacios Godínez. Presente, maestra. Hola. Pinto Morales. Presente. Hola. Rodríguez Miranda. No. Romero Villa. Presente, profesora. Rosario Rodríguez. Buenos días, presente. Hola. Sánchez Pérez. No. Presente, Tapia- profe Sánchez Pérez. Es que no podía activar mi micro, pero sí estoy. Gracias. Tapia Calderón. Presente, profesora. Vélez Castillo. Presente, profesora. Zapata López. No. Presente. Uy. Contesten luego, porque ya les puse falta. ¿Les faltó alguien? A ver, está en algo más. González Sánchez. González. González Sánchez, sí, ya tienes falta. Ajá. ¿Qué es? Analco Vázquez. Presente. Chico, contesta porque ya te había puesto falta y tienes 3 faltas, ¿eh? Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, les repito, el material ya lo volví a subir, por eso ya no se lo mandé a su compañero, porque yo vi que ya se podía abrir, ya si no lo bajan en este momento, bueno, pues ya será responsabilidad de ustedes. Ahí viene material para elaborar el trabajo, tanto las especificaciones como la cuestión de los deterioros, viene las calles de Puebla para que vean, viene el catálogo de los monumentos para los que estén aquí en la ciudad de Puebla, vienen 2 manuales de mantenimiento, viene la Carta de Atenas, viene la Carta de Venecia, viene la Ley Federal de Monumentos, o sea, ahí vienen varios textos, entonces, y sí se puede abrir, entonces ya no hay ningún pretexto como para que no lo tengan, y todo eso, o sea, se les está pidiendo un mínimo de textos consultados, bueno, pues ahí los tienen, ahí ya los tienen, o sea, ya nada más es cuestión de que los bajen y que sí los utilicen, porque los tienen que referir en su texto. Y entonces, bueno, pues eso es una recomendación. Entonces, ahorita les habilito los ejercicios que están, ahí viene para qué alumnos va cada ejercicio, y eso es lo que van a tener que hacer de tarea. Aplicando solamente dos conceptos. 1, si es una alteración o si es un deterioro. Y 2, cuál es el agente que le está causando daño. Si es físico, si es químico, si es biológico o si es humano. Son nada más cuatro agentes, ¿eh? No anden inventándose más agentes, son los únicos. Entonces nada más hay que ver, pues si es la lluvia, bueno, pues es físico. Si es las termitas, pues entonces es biológico. Si es humano porque alguien se anda robando las cosas, bueno, pues eso es lo que ponen. Y acuérdense que los grafitis siempre tienen estos 2 factores. Uno humano, que es el que lo hace el daño, y el otro es químico, producto de que, pues, de que estoy utilizando un producto químico. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer. Nada más, vean que está muy sencillo, pero quiero ver si de veras se entiende, porque de no ser Pablo, que siempre pregunta, los demás, quiero suponer que sí, que no preguntan porque todos lo saben, pero bueno, lo vamos a ver. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos estamos conectando la próxima semana, chicos, cuídense mucho. Profe, antes que nada, entonces la visita sería por el 23 para organizarnos, más o menos los que... Bueno, yo por ejemplo estaría pensando en poder ir, yo vivo en la ciudad, pero pues ya sabe, para ir. Entonces, ¿es el 23 o el 30 más o menos? Yo creo que sería el 23. Sí,
más o menos. Te mando un correo, pero sí más o menos, porque ahorita sí necesitamos ver los grados de intervención, bueno, más bien el levantamiento de materiales, o sea, que entiendan ustedes esto, y ya vemos si lo logran entender la siguiente clase, entonces sí, más o menos sería el 16, si no el 23. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Sí, por el 23, Pablo. Ok, perfecto. Gracias. Profesora, si llega a cambiar como que de fecha, a mí también me podría mandar un correo. Bueno, es que no soy de Puebla pero también quiero ir. Ah, ok. Sí, si la llegamos a cambiar, sí, pero si no, sí la estaríamos haciendo el 23, porque el 9 y 16 tengo que trabajar con ustedes la cuestión de los materiales y nuevamente cómo vamos a identificar, porque hay que hacer una fichita para que vean para que puedan hacer su registro, no nada más se trata de que me ponga yo a sacar fotos, sino que hagan el registro de deterioros, ¿no? Uh-huh. Sí, pero tentativamente creo que quedaría el 23. Así es. Y es en el horario de clase, o sea, yo los espero ahí media hora, hacemos el recorrido, que los daños los tenemos sobre una sola calle, y ya para que puedan realizar sus demás actividades académicas o lo que tenga que hacer, ¿eh? ¿Sí? Bueno, chicos, buen día. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, por favor. Buenos días.